Pues amigos que nos están viendo, disculpen la demora, ya saben que estas cosas todavía siguen siendo un poco complicadas para nosotros, pero ya estamos aquí, gracias por su paciencia, 20 minutos tarde, pero más vale tarde que nunca. Bienvenidos a The Stories of History, un podcast, dos historiadores. Hoy estamos de gala porque tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre su materia, sobre su profesión y sobre la relación que hay en cuanto a la historia. Pero antes de presentarla, les quiero presentar, como siempre, a mi mejor amigo, mi amigo del alma. Toño, ¿cómo estás? Bien, amigo, bien, bien. Aquí pasándole un rato, no me da la ocasión. Es lo que veo, ¿eh? Sí, si se dan cuenta, es Loquillo, una nueva ocasión, no les voy a decir dónde es. dirección, Eh, dirección. la dirección, no sé, 23 Oriente, ¿qué les importa? A ver. Y sí, como dije Israel, hoy no estamos solos. Hoy contamos con la presencia de Mar. Hola Mar, ¿cómo estás? Hola, Mar. Mar es una compañera nuestra. Así Eh, es. que bueno, es mi novia, ok. Y ella es arqueóloga. Restrégamelo en la cara. Sí, puedo restregársela, la verdad. Como pan de gente de los pobres, si no me importa. Ok, ella es arqueóloga, ella comparte ciertas similitudes con nuestra materia. Y en esta ocasión, pues es la primera vez que tenemos un invitado. Quisimos elegirla a ella, porque es arqueóloga. Así es. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Mar? Cuéntanos un poco de qué hace la arqueología. Bueno, pues nada, para breves para dedicar pues a partir de los objetos materiales, así como la historias a partir de archivos y documentos, objetos materiales, o incluso monumentos, o edificios, o pues, lo que todo el mundo conoce, pirámides. Y besitos, sí, muchos besitos. No, no es cierto, no tanto. Uno encontrar besitas, pero no es lo que menos encuentro. Encuéntrate palcates. Sí, lo que más encuentran son tepalcates, que son trozos de cerámica. O por ejemplo, pudo haber sido una olla, un plato, pero generalmente se encuentran en trocitos y pues hay que reconstruir o de plano hay que catalogarlos como trocitos. Entonces es como lo más difícil, ¿no? Uno espera encontrar así como los grandes monumentos o las cosas Ciudades perdidas. perdidas, la Atlántida, de Jesucristo, y el arca de la alianza o algo así. Pero no, o sea, lo que se encuentra en mayoría son pues cerámica en trozos o lítica, dependiendo de la temporalidad que se esté realizando. Lítica es cualquier cosa hecha con piedra, como obsidiana, pedernal, como puntas de flecha, por ejemplo. Y por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos investigar el pasado a través de la cultura inmaterial? ¿Cómo podemos acercarnos a ese pasado a través de la arqueología? Pues básicamente lo que se hace es como una representación de los hechos, como un gran pero del pasado. Por ejemplo, si se encuentran platos junto a vasijas, junto a ollas, junto a inclusive huellas de donde hubieran quemado algo, por ejemplo, quedó el carbón o quedó carbonizado algo, o si se encuentran ofrendas, pues entonces será un altar o digamos algo como ceremonial. O si se encuentra, por ejemplo, tumbas, que ya es algo característico, pues hay que verlo en su contexto. Por ejemplo, si se encuentra una tumba, que generalmente en el mundo prehispánico, en los aztecas, por ejemplo, se enterraba la gente en el patio central de las casas, entonces, digamos, si encuentra uno la tumba, puede empezar a buscar alrededor a ver si están los cuartitos pues, o sea, digamos, es como el contexto material de una casa. Por ejemplo, en la cocina, pues encontramos platos, ollas, sartenes. Entonces, pues el equivalente son comales, inclusive el metatán, que el metatán no se utilizaba en la cocina,
Ujú. pero, o en el cuarto, ¿no? Una superficie que hubiera podido haberse usado como cama. O, pues digamos, es como relacionar el contexto de cada Ujú. de la habitación a los materiales que se pueden encontrar. Por ejemplo, en la arqueología, creo que, bueno, a lo mejor muchos lo relacionamos sobre todo con la época prehispánica, pero la arqueología evidentemente también puede abarcar mucho más temporalidades, ¿no? La época colonial, no sé hasta qué punto se podría considerar como, bueno, no sé, como arqueología, no sé hasta qué siglo, no sé, siglo XIX o siglo XX, no lo sé, eso también podrías explicárnoslo un poco. Sí, bueno, la arqueología clásica, de hecho, en el INA y en la ENA, que es en donde estudié, ahora la ENA, pues sí, en su mayoría se enfoca la época prehispánica. Por desgracia, el INA no considera la arqueología histórica, que se le llama la arqueología de objetos posteriores a la conquista, como muy, digamos, muy en auge o muy importante. Y hay una cosa que sigue después, que está un poco en debate, pero es una corriente un poco muy nueva, que se llama arqueología industrial, que básicamente se dedica al análisis de industrias incluso hasta siglo XX. Ujú. De hecho, me enteré de algún proyecto de una fábrica de Boeing como de principios de los 70. Y incluso hay otra corriente que casi no se conoce, que se llama arqueología narrativa, que es meterse como a los despojos o desechos de industrias o de otro tipo de basura y buscar que, digamos, como los objetos que tira la gente, eso pues te habla mucho de las personas, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia, los objetos que tira la gente es de unicel, de los vasos de plástico, los popotes. Entonces, pues, ¿qué significa eso? Pues que la gente pedía domicilio a sus casas, ¿no? Entonces, Ujú. es como trasladar toda esa evidencia material al pasado. Y, por ejemplo, Toño, ¿tú qué piensas de todo esto que nos está diciendo Mar? ¿No crees que está todavía ese cliché de que la arqueología solo puede ser como de tipo, no sé, prehispánica, algo así, y que la arqueología va más allá todavía de eso? No, de hecho, he platicado muchas ocasiones sobre otra cuestión con Mar, la cuestión de las haciendas, Ujú. que de hecho a Mar le llama mucho la atención esta cuestión como de la arqueología de las haciendas. No sé cómo le explico. ¿Es arqueología histórica? Sí, arqueología histórica. La arqueología histórica. Y que de hecho yo tenía esa duda de si las haciendas, por ejemplo, entraban en el catálogo de Lina. Ujú. Y de acuerdo con lo que me dice Mar, no, o sea, no son consideradas como dentro de su catalogación. Bueno, de eso sabe más Mar. Bueno, de arqueología no son como muy tomadas en cuenta, pero supongo que la arqueología se puede ocupar para muchas cosas más. O sea, que hoy la consideremos únicamente por el periodo prehispánico es otra cuestión, pero Ajá. si uno lo traslada a la época actual, pues se puede hacer arqueología de muchas cosas. Como historia hacemos de muchas cosas, la historia Ujú. de la basura, la historia no sé, Bueno, de la si alcoba, ahorita la estás historia metiendo en de... historia cultural, ¿eh? Ándale, historia cultural, exactamente. Sí, 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 supongo que puede pasar lo mismo, ¿no? Puedes hacer una Ujú. arqueología de... Incluso existe la arqueología del saber, ¿no? Entonces, no, ahí no me meto porque no tengo la menor idea. Se ve divertido, pero no tengo la menor idea. Y de hecho, bueno, Omar, tú que estudias en la ENA, saludos a la ENA, no la conozco, pero saludos a la ENA. Yo tampoco. Sé que se porrean mucho, pero sabes a la ENA. Sí, bueno, sí, son esas cosas verdaderas de las que nadie habla, pero bueno. Sí, saludos a la ENA, otra vez. Pero dinos, Mar, ¿cómo es la licenciatura en arqueología? Cuéntanos, ¿qué materias llevan? Pues, de hecho, es como todas las bases. Por ejemplo, desde primer semestre es como la historia de la arqueología, como cómo se ha ido desarrollando la arqueología. No muchos saben que en los 70, me acuerdo, en el 96, una ley de monumentos arqueológicos, en donde pues se empezó a reglamentar todo esto de que era el INA, que era lo que se estudiar, que era lo que se iba a estudiar y cómo se iba a estudiar. Y justo ahí entra este aspecto de por qué la arqueología histórica no es muy considerada por el INA. Y es que Ujú. la arqueología se enfocó a época prehispánica y
la arqueología histórica y todo lo más moderno al de Bellas Artes. Que, bueno, o sea, ahorita podría porque hay partes similares a lo que están haciendo. Pero bueno, hay que entonces pues se veían más pues eso como los monumentos históricos y no como dentro de ellos. Mírenlo, está muy bonito, pero está ahí. Y también algo curioso es que justo el metro, la línea azul del metro, se construyó antes de esa ley y por eso pasa justo por el medio del centro. Porque como no estaba reglamentado, pues les dio igual y empezaron a excavar, sacaron muchas cosas, pero hoy en día eso ya no es posible. Por ejemplo, querían hacer una ampliación de la línea verde, me parece que es la 8, la de Garibaldi, la verde bandera, la verde bandera. Querían hacer la expansión hacia Indios Verdes, pero tenían que pasar por el centro, pero debido a esta ley pues ya no se puede porque pues están, digamos, ya metiéndose con el contexto arqueológico, que es lo que ya no se puede hacer. Entonces en la ENA te enseñan las reglamentaciones, que es patrimonio arqueológico, qué es lo que se tiene que hacer, bueno, desde las bases, por ejemplo, eso de las reglamentaciones, cómo se ha desarrollado la arqueología a través de los años, hasta qué es lo que se puede excavar, por ejemplo, antropología física, bueno, de un poco de las carreras relacionadas, es antropología física, que se dedica a los huesitos. Que te dan como... Se escucha muy interesante. Un adelanto, o sea, como con los diferentes objetos que te puedes tomar y como pueden ser bordados, aunque sea de otra carrera. Cerámica, que pues se escucha medio raro, ¿no? Pero se dedica como a analizar, por ejemplo, los pedazos de plato, los pedazos de ollas, como ya decía. Lítica, que es todo esto de las puntas de flecha o los objetos de piedra. Normalmente eso aparece más bien en prehispánico, no tanto en histórico. Pero también inclusive los metates, cómo identificarlos, cómo catalogarlos, cómo registrarlos. Con eso del registro es una cosa impresionante que nadie se imagina, ¿no? Sí, me imagino. También un poco de etnografía, cómo hablar con la gente de... por ejemplo, si te vas a meter a un campo de cultivo, si te invitan a excavar y alguien sacó, por ejemplo nos tocó en Morelos, ¿no? Que alguien metió un trascabo porque quería hacer terrenos de cultivo y empezaron a sacar muchos pedazos de cerámica, entonces lo que hicieron fue reportarlos a Lina y el Lina mandó estudiantes para excavar, que es lo que chalanes tocó a nosotros, ¿no? Chalanes. Entonces sí, bueno, se iban a mandar a hacer talacha con picos y palos. Y pues también historia, también las clases de historia de México pues también se dan, o sea, pues no está exento, ¿no? De juntar historia con arqueología porque pues van de la mano. No se puede hacer una sin la otra, bueno, no se puede hacer arqueología sin historia y bueno, la verdad es que tampoco se debería de hacer historia sin arqueología. Bien dicho. Bueno, pues también las clases más, digamos, características y que se llevan más tiempo son la de recorrido de superficie, que es antes de una excavación uno va al terreno y camina literal sobre el terreno, va registrándolo por secciones, y si uno se encuentra como material sobre superficie o si uno llega a ver que hay algo abajo, digamos que está sobresaliendo, entonces se marcan esos espacios y se procede a excavación, que es pues ya, digamos, ya meterse hacia abajo, ¿no? Literal. Excavar, que no rascar, ¿no? Rascar los perros nada más. Sí. Entonces, ¿por qué Indiana Jones es una broma, verdad? Ah, sí, bueno, el tema de Indiana Jones. No encontró el Santo Grial. No.
No, el tema de Indiana Jones es que es un personaje muy curioso con mucha suerte. Número uno, porque pues como arqueólogo tendrías que tener muchísima suerte para sacar un objeto entero, un objeto tan importante como es lo que sea que saca Indiana Jones, y luego aparte no lo registran, o sea, nada más lo saca y se lo lleva. Eso es un mito, ¿no? No sé qué paramos. No, yo creo que nosotros tenemos todavía como ese cliché o ese estereotipo del arqueólogo o la arqueóloga que realmente encuentran infinidad de cosas, ¿no? Y así súper íntegras y de oro o de una civilización súper extraña, ¿no? Y nos vamos con esa finta, ¿no? Y sobre todo la generación que nació en los 80s y los 90s se quedó con esa impresión, ¿no? Entonces sí es muy curioso, ¿no? Que tengamos todavía esa. Sí. Sí, de hecho, para empezar, por ejemplo, cuando saca, no sé, lo que sea que saque, digamos, el arca de la alianza, el santo grial, tienes que registrar a cuántos centímetros está de un punto de referencia geográfica. Ah, esa es otra, se usa muchísimo la geografía. Tienes que sacar los puntos de referencia geográficos para todo, porque si no, o sea, para tener el registro tienes que tener coordenadas, tienes que tenerlo a cuántos centímetros de esas coordenadas. Un buen de cosas. Sí, a qué profundidad. Luego aparte hay una materia muy chida que se llama estratigrafía, y ya es ir viendo como o sea, en la Tierra hay como varias capas o varias, digamos, varias como sedimentaciones diferentes. Ajá. Uno puede hacer capas y otro son estratos. Los estratos son, digamos, diferentes tipos de tierra. Puedes que te encuentres primero con una muy oscura y después una muy clara, ya cambian los componentes químicos que también se estudian en la arqueología. Válgame. Pues es todos esos detalles, ¿no? ¿En qué capa, en qué estrato, qué significa? Si no, nada más es excavar, mira, ya me encontré algo y ya, ¿no? O sea, tienes que hacer todas esas cosas. Sigue rascando. Y luego aparte, dibujos a escala, fotografías de todo, así. A cada 10 centímetros una fotografía, a cada 10 centímetros una fotografía, un dibujo. Vale. Entonces, sí, es tardadísimo eso. O sea, no es así de que nada más sacas, sino te llevas como 4 horas en un jarrón. Y luego si uno lo saca entero, por ejemplo, o sea, si te encuentras un objeto entero en una excavación y ya va a acabar tu horario de excavación, no lo puedes dejar ahí, porque alguien se lo puede robar, o sea, Sí. hasta en superficie, entonces no quieres que se lo roben, pues te sigues hasta que lo saques. Sí. Chale. Qué bueno que soy historiador. Por dos, eso mismo por dos. No, y regresando un poquito a lo de las materias, me imagino que igual y todos tenemos la impresión también de que todo es pura como práctica, ¿no? Y me imagino que también debes de ver mucha teoría, justamente lo que estás mencionando, ¿no? Lo de, pues, geografía y esto y aquello, o sea, no nada más es como de, chicos, hoy nos vamos a ir a excavar, ¿no? O sea, se tienen que ver muchas cosas, ¿no? Mucha teoría también. Sí, de hecho, pues es la teoría arqueológica de qué método vas a usar, no sé, para tu investigación, qué corriente, o sea, digamos, ya es como parte de ya la investigación en sí, o sea, ¿qué vas a hacer después de que encuentres todo eso? ¿Cómo le vas a sacar la información a tus objetos? Inclusive se da un semestre hasta de estadística, porque a veces sacas tantas cosas tan chiquitas que tienes ya que juntarlo por porcentajes, por medias, Chale. No, pues no. No, Pues no. No, qué buena esa historia. O a veces no encuentras nada, ¿no? Que es otro de los casos más comunes, que encuentras como, no sé, como 100 tepalcates y es lo único que encuentras porque ya todo lo demás ya se lo habían llevado, ¿no? Todos los buenos se lo llevan. Y por ejemplo, hablando como, no sé, en porcentajes, o más bien en probabilidad, ¿cuál es realmente la probabilidad de que te encuentres algo? O sea, como del 1 al 10, Okay. 1, 2. Como 90%. Pero ya, por ejemplo, cerámica completa será como un 40% de probabilidad. Un entierro ya baja como a 20%, 10%. Y ya cosas de oro o de jade. Y no, eso ya es como un 5%. O sea que entre más más grande, pero bueno, no necesariamente, pero más importante, es más escaso. Y me imagino que todo eso tiene que ver porque alguien ya se lo encontró y se lo decidió llevar, ¿no? En lugar de, y dejó todo lo que no servía en teoría, ¿no?
Sí, de hecho algo curioso pasa con, por ejemplo, en arqueología es muy dado a pensar arqueología igual a Maya, Teotihuacán, Monte Albán, así grandes zonas arqueológicas. ¿Y cuánto no han sacado de ahí? No, no siguen sacando. Y pues esos eran centros ceremoniales, entonces pues ahí vas a sacar jade, conchas marinas, por ejemplo, en el Ujú, templo. Cosas, no sé, de intercambio o de tributo. Pero pues en el, no sé, en el campo de don Federico, o sea, es muy raro que te encuentres un centro ceremonial, ¿no? O sea, ujú, entonces más bien eran como casas o casas de habitación de la gente o ujú. lugar, o incluso basureros, ¿no? Basureros prehispánicos. O sea, la gente tenía que echar su basura en algún lado y te toca encontrarla o de repente te encontraste con un plato roto y resulta que en realidad no lo enterraron entero y se rompió, sino que ahí aventaron un plato que se le rompió y pues ya. Chale. Sí. Sí, es que de Y, verdad y, la leyenda del tesoro es un mito. por ejemplo, ¿cómo en tu perspectiva de arqueóloga, cómo ves tú la arqueología en México? Me refiero a cómo se ha desarrollado, qué leyes ha propuesto como para la conservación, eh, cómo están las zonas arqueológicas. ¿Nos podrías explicar un poco de eso? Bueno, bueno, la historia de la arqueología tiene como altibajos. Ahorita, bueno, no sé si quieras saber como un poco del pasado o de ahorita la situación. De las dos podría estar bien. Tenemos Bueno, mucho tiempo. la arqueología, la arqueología, pues, eh, por ejemplo, en el pasado, con Porfirio Díaz, la arqueología era muy como era ahorita, ¿no? Ujú. No sé si han oído alguna vez de Leopoldo Batres. No. Fue como el arqueólogo de Porfirio Díaz y se Ah, no dedicó sé. a hacer kaboom en las pirámides porque Porfirio Díaz le dijo, no, pues tienen que estar ya limpias en un mes o en 2 meses. Y entonces, pues esos eran no cerros, ¿no? Literalmente los cerros. Y lo que se le ocurrió fue, por ejemplo, en Teotihuacán con la pirámide del Sol, pues no lo iba a sacar en 2 meses, ¿no? No con el método adecuado. Entonces dijo, ah, pues vamos a dinamitar la pirámide. Sí, Y entonces acabó y desapareció media pirámide y la tuvieron que reconstruir. O sea, eso que estamos viendo eso no ahorita. lo sabía. Dato Sí, curioso para todos los que nos están viendo, o los futuros que nos verán, para que sí, es vean. que se ve, la pirámide del Sol es una reconstrucción, pues a como les dio a entender, porque o sea, número uno, no excavaron con detalle, entonces pues no sabían exactamente cómo era. Y pues dijeron, no, pues tiene escalinatas, entonces hay que poner la escalinata hasta arriba y a ver cómo se ve, ¿no? Entonces, ha tenido altos y bajos. Por ejemplo, llama mucho la atención las zonas arqueológicas importantes porque se les ha metido, es en donde se les ha metido más dinero. Por ejemplo, Teotihuacán tiene ahorita investigaciones, pero para tirar para arriba, Monte Albán ya un poco ya se dejó. De hecho, el descubrimiento de Monte Albán es algo bastante curioso. Échale, échale. Resulta Sí, que cuéntanos. un día iban pasando, un pastor, Iba a bueno, cuidar a su ganado. iba un señor a cuidar a su ganado y una vaca se cayó en un hoyo. Entonces, bien, dentro del hoyo y era la tumba 7 de Montelman. Y esa es la historia que te cuentan en la licenciatura. O sea, ¿por qué descubrieron Monte Albán? Porque una vaca se cayó en la tumba. O sea, nadie sabía que, o bueno, sí sabían que estaba ahí, sabían que había algo, porque la piedra Ajá, le dice, es que ahí sí. seguramente hay como algo, no sabemos qué, pero hay algo. Y entonces ya se le empezó a meter mucho presupuesto y pues ya salió Montalbán. ¿En Obviamente, qué, en qué año se descubrió Montalbán? me Bueno, parece que se redescubrió. no sé muy bien, pero creo que es en los 30. Oh, ajá. Entonces, ¿podrías decir que las zonas arqueológicas no se han como descubierto parejo, sino una se descubre en un momento y pasan ciertos años y se descubre otra? O sea, no hubo como un boom, así como de encontraron esto y como que les entró la espinita y empezaron a buscar si había más. Pues de hecho sí, a partir de los 30 como hasta los 70, 80.
fue como ese boom de empezar con todas las zonas arqueológicas grandes. Por ejemplo, el proyecto del Templo Mayor fue como en los 70s, 80s, 60s, en Teotihuacán. Con el amigo de Toño, el Matos Moctezuma. Saludos a Matos Moctezuma. Nos está viendo, ya me dijo. Saludos, profe. Saludos, que le vaya bien. Lo amo. Sí, no, pues, y justo ahorita, pues son las zonas donde más investigaciones, hasta internacionales, ¿no? En Teotihuacán hay, me parece que franceses y japoneses. En el área maya debe haber como alemanes o ingleses. O sea, también el presupuesto que les dan también para National Geographic y cosas así, pues, digamos que también ayuda. O sea que entonces en este aspecto la inversión privada a veces es mayor que la inversión pública o la inversión del Estado. O sea que te conviene más hacerte un arqueólogo privado, por así decirlo, No, que pues, un arqueólogo al servicio del Estado. el asunto es que no puedes, gracias a la ley de monumentos, cualquier cosa arqueológica no puede ser investigada a menos que no sea por el INAH. Entonces el INAH es la única entidad con jurisdicción para cosas arqueológicas. Lo que sí pueden es contribuir con el presupuesto, las privadas. Pero es muy difícil, número uno. Y número dos, las cosas, por ejemplo, digamos, las zonas arqueológicas que no son grandes, no sé, se me ocurre, inclusive Cholula, o sea, Cholula, Cacasla, como las de menor, no tanta importancia, y de ahí como para las menos importantes, pues están en un estado, la verdad, bastante deplorable. Y últimamente como que la arqueología ha entrado como en una crisis bastante grande. De hecho, de mi generación varios como que desertaron, justo porque... Se fueron a historia. No conozco a ningún amigo de Mar, pero... No, pues es que los salarios son muy reducidos y raquíticos. Y la verdad es que cuando sales de... O sea, inclusive un arqueólogo pasante, o sea, sin titularse bien podría trabajar en un proyecto, pero son lo que le dicen proyectos de salvamento, que son proyectos cortos. O sea, por ejemplo, no sé, la CFE va a rascar, quiere quitar un terreno para poner instalación eléctrica, pero están saliendo cosas. Entonces llaman a salvamento, registran todo lo que esté saliendo en ese terreno y se van como un sitio como tal. O sea, nada más registras, sacas y te vas. Son como de 3 a 6. Como Fox. Y por ejemplo, ay, ¿qué es lo que iba a decir? Que ya se me acaba de ir. Espérame, déjame que se me regrese. Ah, sí. No, mejor sigue hablando, porque se me acaba de ir la idea. Entonces las investigaciones privadas son para fundamentar la teoría de los estudios astronómicos. No. O sea, no menosprecie el talento de los antiguos, por favor. Sí. O de los antiguos también, porque hasta los egipcios, o sea, es muy probable. O sea, digamos, a fuerza lo hicieron ellos, no es que los alienígenas hubieran llegado. Y si ven una especie de nave extraterrestre en la es pura imaginación. Ya me acordé lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿tú consideras que, por ejemplo, el INAH, al aplicar todas estas reglas que tú mencionaste, es bueno o es en cierta forma malo? O sea, malo en el sentido de que tal vez no fomenta tanto, pues las excavaciones, ¿no? O el descubrimiento de más cosas, no sé. Bueno, también tiene que ver un poco con la burocracia. O sea, es bueno porque se supone que protegerían el patrimonio nacional, ¿no? Porque no dejan que, por ejemplo, si empezaran a dejar que los privados se metieran, pues no excavan bien, o los reportes o digamos, lo que se saca, la información que se saca, pues no se da al público. Entonces acaba por ser, o sea, ahí entró alguien y quién sabe qué hizo y ya nunca sabremos, ¿no? qué habría llegado. Pero también limita mucho las investigaciones, o sea, no puede entrar cualquier persona, pero eso significa que el presupuesto va a ciertos proyectos. O sea, no es como que, sí, nosotros le vamos a dar a todos los que salgan de arqueología cierto presupuesto, pues no. Y otros, o sea, por ejemplo, si yo pidiera, no sé, para hacer un proyecto, pues tengo que pasar como
cuánto presupuesto necesito, o sea, se tiene, de hecho eso también nos lo dan en arqueología, ¿no? ¿Cómo hacer un presupuesto? ¿Cuánto vas a necesitar? Un proyecto, en pocas palabras. Ajá, cómo hacer un proyecto, y ahí te das cuenta de que, número uno, podrías hacer un proyecto con poco dinero, pero usando chalanes y sin pagarles, o estudiantes de la ENA, que de hecho eso fue lo que en ese proyecto de nuestro equipo, que usar chalanes y no les pagamos. Saludos a la ENA. Qué mal, qué mal. Saludos a la ENA. Pero pues sí, es más, o sea, se limitan mucho. Ujú. Sí, me imagino. Y por ejemplo, no sé si tú has conocido o has llegado a estudiar algunas legislaciones de otros países. ¿En otros países es parecido también aquí en México o el caso de México es, digamos, especial? No sé, por ejemplo, en Perú que también hay ruinas arqueológicas o no sé, en Europa. ¿Has llegado a conocer algunas de ellas o solo sabes de aquí de México? Pues en realidad no las conozco como tal, o sea, no personalmente de Latinoamérica, bueno, de Sudamérica y Centroamérica, no, casi no he sabido mucho. Supongo que están en una situación similar, y de hecho hoy en la mañana estaba viendo una noticia sobre la arqueología en España, que bien está para el perro porque ya no les da presupuesto tampoco, entonces supongo que también tiene que ver con el gobierno. Y muchas veces, por ejemplo en Inglaterra, son proyectos conjuntos. Por ejemplo, si encuentran, no sé, alguien en el terreno de una iglesia, la iglesia puede aportar, también el gobierno, pero también la universidad que lo está estudiando. O sea, ahí como que influyen mucho las universidades para pagar sus propios proyectos. Entonces, por ejemplo, cuando excavaron a Ricardo III en una catedral, pues era el proyecto de una universidad. Pero la iglesia también tuvo que poner algo de su parte, me imagino, además de los terrenos. ¿Y tú qué piensas de todo esto, Toño? ¿Qué nos puedes decir? Pues, de hecho, creo que finalmente, y de hecho le preguntaba por eso, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que México es como que la ENA, no, el INA, perdón, es como que la institución base de toda Latinoamérica en cuanto a arqueología. Pues es como un referente latinoamericano en cuanto a cuestiones arqueológicas. Pero no conozco ninguna institución como el INA en Sudamérica o en Centroamérica. Esa es la cuestión. O sea, creo que México si algo ha hecho bien, es esa institucionalización del saber de la arqueología. O sea, es que como que el INA es como que el centro aglutinador de todo esto. Pero en otros países el asunto no sé cómo sea. Por ejemplo, no sé quién está encargado, por ejemplo, de la conservación de Machu Picchu. O Grecia o Roma. Grecia. O sea, por no sé, o cuestiones como las pirámides de Egipto, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí sí como que es muy dado a pensar, uno piensa en arqueología y te lleva hacia Egipto, ¿no? Es como que una cuestión como muy clásica. Pero no sabemos realmente cómo está el asunto de la arqueología en el mundo. O sea, si hay algo parecido a Lina, por ejemplo, algo parecido a la institución que es el INA, porque el INA es monstruoso. O sea, de eso sabe más. Pero el INA es una institución que a nivel Latinoamérica, pues es como que todo el mundo le ve y dice, wow, o sea, la INA, o sea, es como que, wow. O sea, sí, o sea, en realidad, o sea, todo el mundo de Latinoamérica pregúntales y te van a decir que, o sea, México como que le invierte mucho cuando la realidad, pues el asunto es distinto, ¿no? Sí. Tenemos una institución muy bonita, y a lo mejor si quieres tú muy bien estructurada, pero que tiene los problemas que ya nos presentó mal. O sea, tiene unos problemas bastante interesantes ahí en cuanto a su funcionamiento. Y pues bueno, digo, sería interesante saber, por ejemplo, cómo si a ustedes les enseñan, por ejemplo, si tú tuvieras que hacer una excavación en otro país. O sea, ¿cómo? No, de hecho, siento que el INA solo se centra en México, prehispánico y punto. O sea, nunca nos enseñaron qué pasaría si hubiera un proyecto conjunto, por ejemplo, con Europa o con Sudamérica. O sea, como que está tan centrado en México que pues no tenemos idea. Me parece que en Egipto hay una que se llama el Ministerio de Antigüedades o algo así, que también está algo similar. Pero pues igual está bien chafísima, ¿no? O sea, sí, es Egipto, ¿no? Sí, exacto, pero siento que como tenemos tanto, o sea, no saben qué hacer con tanto. O
sea, no tenemos, evidentemente creo que nadie tiene el dinero para excavar todo lo que tenemos. De hecho, por ejemplo, en Xochicalco, pensamos en Xochicalco, es del 10 al 20% está excavado, ¿no? O sea, y la magnitud de ese sitio es enorme. También Monte Albán será igual como un 20%, 30%. Y todo lo que queda pues está alrededor, pero pues no puede ser excavado porque no hay presupuesto. Ajá, perdón, sigue, Mar, sigue. Creo que ese es el problema de cualquier país que tenga muchísimos restos arqueológicos. Uh-huh. Por ejemplo, en tu experiencia ahora que ya estás en historia, ¿cómo puedes relacionar ambas materias, tanto la arqueología, o ambas disciplinas, perdón, tanto la arqueología como la historia? ¿Cómo puedes relacionarlas? ¿O cómo te ha ayudado, por ejemplo, ahora estar en historia para tu carrera? Bueno, yo en principio me gustaba más desde que salí de la universidad ya me gustaba la arqueología histórica más que la prehispánica. Y no es por menospreciar nada la prehispánica. Siento que, número uno, la arqueología histórica necesita mucho más estudio, tenemos mucho más para estudiar en ese ámbito, pero en especial yo creo que la historia es, digamos, se podrían complementar. O sea, por ejemplo, para la arqueología histórica pues ya existen los documentos, ya existen cosas escritas que podrían complementar al conocimiento material. Entonces, pues eso como, digamos, ya es como más completo la información que se saque, ¿no? O sea, podría ser un proyecto conjunto de las dos disciplinas que sale muchísimo más completo que solo materiales o solo documental. Y pues ya sería algo mucho más rico, ¿no? Sí, eso sí. Pues entonces es innegable que tanto historia como arqueología se necesitan. Ya tú nos dijiste el motivo. Y creo que es importante que las personas que nos estén viendo no se queden con pues con ese cliché o ese estereotipo de que todos son Indiana Jones y Lara Croft, ¿no? O sea, la arqueología no es eso tampoco. O sea, la arqueología va más allá y no solo es como encontrar cosas grandes, ¿no? Que ojalá, tú lo dijiste, ojalá fuera así, ¿no? Pero no es así, sino hay muchas cosas, ¿no? Y sobre todo aquí en México me parece que también está ese problema de que tal vez el Estado no le da esa importancia. Digo, es a todos, ¿no? O sea, no solo, más bien a todas las ciencias sociales no se le quiere dar ese apoyo, ¿no? Entonces es algo que se tendría que destacar y que los que nos están viendo, pues, espero que les haga conciencia eso, ¿no? Que sí son necesarias. ¿Algunas palabras, Toño, que nos quieras decir? Sí, que no se queden con la idea de precisamente como esta imagen estereotipada del arqueólogo. Yo tengo dos arqueólogos estereotipados, Indiana Jones y Lara Croft. Y Lara Croft con esos mini shorts que probablemente en las excavaciones sean muy peligrosos. Muy incómodos. Muy incómodos, sí, no. No, con eso ya te mordió la serpiente, ya te picó la tarántula. Los moscos. Ya quedaste como la cara de Malcolm en un capítulo con hiedra venenosa. Sí, debemos quitarnos esa idea estereotipada de lo que es un arqueólogo. Y para eso está mal. De hecho, imagínense que un arqueólogo es una mezcla entre un albañil Chale. de campo. O sea, con todo y albures y léxico tan florido como lo tiene Toño. Bueno, sí. Porque al trabajar en el campo, pues estás en el sol, estás con animales, estás con insectos, y luego al trabajar con herramientas, pues también se trabaja con la varilla, y de hecho el día del arqueólogo es el día del albañil, no sé qué. Pero... ¿En serio? Eso ¿No es broma? O sea, ¿es el mismo día, es el día del arqueólogo? El 3 de mayo. ¿Cuándo es? El 3 de mayo, el 3 de mayo. Chale. Entonces, Ya mero. Eso de pues es obligatorio y luego usar manga larga para que no te quemes del sol, o sea, pero nada de camisetitas de tirantes ni short porque si ya moriste. Y látigos. No sé para qué, pero no sé a quién se le ocurrió. Eso sí. Ser dominantes con un látigo. Pues, hay cuestiones medio raras ahí por el medio. Pues, público que nos está viendo, como ven, ha sido una plática muy amena, ha sido
muy instructiva. Creo que Mar nos ha dado un punto de vista muy interesante sobre la arqueología y sobre todo espero que les haya hecho conciencia para que todos ustedes puedan interesarse más en aprender más, no tanto como estudiar la arqueología, porque pues, es una carrera completa, pero sí poder estudiar algunas cosas relacionadas con ello. Toño, ¿quieres decir algunas palabras finales? Pues solo recomendarles que Anden con una arqueóloga para que aprendan más. Tengo una novia arqueóloga por estos casos. Y si veo un arqueólogo, adóptenlo. Necesito No, los dos se van a quedar sin comer, un historiador y otro arqueólogo, no, hombre. Bueno, sí, tiene razón. ¿A dónde vamos a ir a parar? Como diría el Buki. ¿A dónde vamos a parar? No, pues que en siguientes episodios esperamos tener más invitados para ver un poco el panorama. En este momento agradecemos mucho a Mar que haya aceptado estar en este. Es la primera invitada que tenemos. Una invitada de lujo. Y pues nos ha abierto mucho el panorama. O sea, aunque este es un podcast sobre historia, la historia tiene que ver con muchas otras cosas. Así es. Entre ellas, la arqueología. En algún momento supongo que tendremos algún químico, un físico, algo por el estilo. Algún administrador de empresas. Bueno, sí, un licenciado del turismo, algo. No es cierto, amigos. Amigos, no se no vayan a enojar, es puro cotorreo, Necesitamos un contador también. No, pero ya en serio. No, pero ya en serio. Bueno, esto, como ustedes lo vieron, este ha sido el podcast del día de hoy. Y pues, no sé, Mar, ¿te gustaría decir? ¿Algunas palabras finales? Sí, no se dejen llevar. Bueno, sí hay muchos Motorolas, pero... Y sí existe, nada más que no se puede ver desde afuera. O sea, bueno, para comenzar, en donde está junto a Cuicuilco, en la Ciudad de México, por si... Yo no sabía cómo que me dices. Sí, y hay muchos Motorolas, como dicen. Saludos a la ENA. Saludos. Saludos a la ENA. Por regalarme esto. Chale, qué romántico se puso, Cuando nos vean en YouTube y en Spotify y en iVoox y en todas las plataformas, van a escuchar ese beso que le diste. Saludos a todos los que nos van a escuchar. Bueno, amigos, este ha sido el podcast del día de hoy. Me despido diciéndoles otra vez que muchas veces la historia no es aburrida. Los aburridos somos los historiadores. Y antes de terminar, pues recordarle al público que ahora sí ya puedo presumir que nos pueden encontrar en muchas plataformas, ya las mencioné hace rato. Estamos en iVoox, estamos en YouTube y estamos en Spotify. Por si quieren escucharnos ahí, si lo pagan, pues ya lo descargan y se lo llevan. Nuestras melodiosas voces. Y si no, pues con comerciales. Sí, no, ahora va mi comercial. Aventuras por la Historia de México, Facebook y YouTube. A quien quiera verme, ver mis videos también. Ahí están, amigos. Pasen a darle una checada. Pues gracias, Mar, por haber estado con nosotros. Canal de gameplays de Fortnite. Tengo un canal de Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Mar. Yo te agradezco también por habernos instruido sobre la arqueología y sobre todo esa relación que existe con la historia. Ya lo dijo Toño, la historia va más allá de ser la propia historia. Hay mucha interdisciplinaridad con otras disciplinas y esperemos que en algún futuro también vengan más invitados. Pues eso ha sido todo, amigos. A todos los que nos están viendo, gracias por estar con nosotros. Nos vemos dentro de 2 semanas con otro tema diferente. Pues hasta luego, Toño. Hasta luego, Mar. Gracias por haber estado. Nos vemos. Yo también. Hasta luego.